¿Para quién hago? ¿Para quién hago? Creo que es como para varias personas. O sea, creo que en primer lugar lo hago para mí. La verdad, medio egoísta, pero como que... Bueno, depende en qué sentido, ¿no? O sea, la música, si estamos hablando de la música, creo que lo hago para mí porque le da como más sentido a mi vida y como me hace feliz. Después, en general, creo que si es más general la pregunta, es como hay cosas que hago por los demás así directamente, pero si es más orientada a por qué hago a lo que me dedico, es en principio para mí me hace muy feliz, creo eh, sí, eso, me ayuda a no ser infeliz sobre todo. Y, y igual lo que me gusta es que como es algo que repercute en los demás o que le llega a otras personas, como que en el fondo también siento que lo disfrutan otras personas o que las puede hacer bien o ayudar o acompañar en el día a día, pero nunca, o sea, pienso en hacerlo por esas personas, porque si no, no sé, es como, sería como menos genuino, me parece. Hola, soy Francisco Friones, tengo 31 años y soy músico. Y se dice que la música es como casi la comida o como respirar, ¿no? O sea, que podríamos vivir sin leer, podríamos vivir sin viajar, pero que es casi imposible vivir sin música. Está bueno. En mi caso, en mi día a día, creo que sí es así. ¿Quieres un mate? Gracias. Creo que lo que me pasa, o sea, puedo vivir sin hacer música, pero me hace como vivo más infeliz, eso seguro. O sea, justo ahora estamos como componiendo con los chicos, como después de componer una canción o por ejemplo, tocar el piano un rato, es como que me cambia absolutamente el estado anímico. Y puedo estar en la misma situación, no sé, pasando un mal momento económico o un mal momento emocional o lo que sea, y simplemente, o sea, es ir, sentarme en el piano, no sé, una hora o menos, media hora, tocar un rato y cuando me levanto ya realmente soy más feliz. O sea, y no cambió nada no cambió nada en el fondo externamente de las cosas que me pueden tener angustiado, pero como que siento que es algo o sea, químicamente de liberar endorfinas o algo así, es como que despierta otra manera de usar la cabeza, entonces como que empezás a llevar los pensamientos hacia inconscientemente hacia un lugar más positivo. Entonces sí, estoy de acuerdo que sí es necesaria para vivir. Dentro de la carrera de la música, como en todas, hay gente que se convierte como en un funcionario, como en un, llamémosle con todo respeto, un burócrata, alguien que lo hace porque tiene que hacer. Entonces, aunque no le gusta lo que está tocando, va y pues ahí de eso vive. Okay. ¿Qué te hace diferente? ¿Por qué elegir entonces vivir de lo que viene de tu interior, de tu corazón? O sea, decís como que dentro de la música hay gente que termina haciendo eso. Y todavía no nos pasó, entonces en principio no podemos hacer ni no tenemos la opción. Creo que eso debe pasar también a la gente cuando ya le va muy bien y como yo lo veo también eso que decís, lo veo concretamente como en mucha... Bueno, hay gente que creo que entra a la música para como hacer dinero, entra en géneros directamente como para hacer dinero. Justo ayer pensaba en esto, ¿no? Como... Justo pensando en mi hijo, en Tavo, como lo veo muy feliz y a veces lo veo como muy distinto a mí. Tiene un año igual, ¿no? Hay que ver cómo crece, pero yo siento que de chico siempre fui más como conflictuado y que siempre necesité ese refugio, encerrarme en un cuarto como con mis emociones y frustraciones y miedos y todo eso, llevarlo a ese mundo, y siento que por eso terminé dedicándome a la música y como siento que hay mucha gente que tal vez no le pasa tanto eso, entonces tipo, tiene una vida como un poco más feliz en un punto y más sencilla y como conecta con otras cosas. Y pensaba en eso, ¿no? Como que hay gente también que también es más así, como más sencilla y más feliz y también hace música, pero por lo general hacen como otros géneros, como más... Porque también la música es bailar, es pasarla bien y es disfrutar, entonces no es que la música... Creo que ese concepto del músico ahí medio conflictuado, tipo... No sé, como que es una parte de la música. Después hay otra parte de la música que también es súper divertida. Toda la música, no sé, centroamericana para bailar y todo tiene un fin súper no trascendental. Bueno, o sí es trascendental y espiritual bailar también. Como que no, digo, no es tan enroscado.
Y bueno, como me fui medio por las ramas, pero pensando en lo que decís, creo que en el fondo es eso, o sea, siento que hago algo genuino porque conecté con la música por sentimientos muy genuinos y no tal vez de un lugar más como tan lúdico y nada más, así tan simple, por lo menos desde mi perspectiva. Igual es todo un terreno medio subjetivo y complejo, pero sí, como que no siento que haría esto como una manera sí. Bueno, igual como un trabajo sí, porque igual nos juntamos y como nos lo tomamos como un trabajo, pero no como algo, no sé, como si fuera una fábrica de un producto así ya, no sé, como para vender directamente. Claro. Que a lo mejor vale la pena quien hasta ahí le da, ¿no? Sí, no, y aparte consumo mucha música que la hace gente, siento, desde un lugar mucho más de producto y también me gusta, o sea, no es que no me parece mal ni lo critico. Trato de hacer también lo que me gusta y después si eso se vende, genial, y si no se vende, ya sé que se siente que no se venda, pues es lo que viene pasando y lo que nos pasó cuando no haces algo tan pensándolo así, pero también, no sé, creo que a la gente que le tiene que llegar, le llega también, eso está bueno también, a veces no enroscarse tanto con vender, no sé, millones de discos, bueno, ya no se venden discos, o que te escuchen millones de personas, sino que te escuchen a las cuales les va a llegar lo que te gusta hacer. Al ser alguien que bueno, viene, digamos, como de otra idiosincrasia, otra cultura, ¿cómo defines un poquito tú estando ya fuera de Argentina a los argentinos? Creo que es difícil a veces generalizar pero yo entiendo que la pregunta, o sea, a veces es necesario generalizar cuando uno también habla de los argentinos, y yo también lo hago, y también hablo de los mexicanos o de las personas en general, que en realidad es como, o sea, siempre hay gente que se va a sentir identificada y gente que no, pero me parece que somos, o sea, desde viviendo como un poco desde el exilio de la Argentina, como que uno también se enamora mucho de cosas que estando ahí no ve. Creo que tenemos como virtudes muy buenas, sobre todo creo que hay mucho talento en Argentina, creo que el argentino en general es como talentoso desde las cosas más simples como hacer un choripán, o sea, como que le busca y le pone, no sé, como que... Pero eso también, no sé, tal vez es como muy general del ser humano, pero bueno, voy a tratar de focalizarlo en los argentinos. Siento que el argentino, o sea, se ingenia para que a un choripán le tire un poquito más de chimichurri o le cambia el aceite al chimichurri y ya le encuentra una magia personal. Desde eso hasta, no sé, o sea, en las artes y en la ciencia, y como que en general creo que sobresalen como personas muy talentosas de Argentina. Creo que nos falta algo como de lo comunitario, de hecho en Argentina ahora hay algo que se llama la grieta, que es algo como que divide mucho al país políticamente y en un sentido de como de los intereses que defiende, como el argentino también es muy de pelearse con el argentino, y eso creo que no nos sumó a nivel social, pero nada, creo que tiene también cosas muy hermosas como el valor a la amistad. Es algo como que yo creo que no conocí otro lugar donde exista ese nivel de hermandad en la amistad y en que llega un amigo y ni te avisa, tipo te toca el timbre y no sé, no tiene la llave de tu casa, no sé ni por qué, porque creo que de hecho varios amigos deben tener llaves de casa de amigos, pues directamente es como una cuestión de hermandad así que es muy linda también. Tenemos un poco de todo. Creo que también tenemos mucho de la soberbia de la inseguridad, como que el argentino siento que a veces siente que es lo que podría ser. O sea, a nivel cultural y social, como que nos vemos el potencial, pero también tenemos la inseguridad de notar lo que no logramos.
Entonces nos mostramos doblemente como a veces soberbios, porque sabemos que podríamos ser mucho mejor de lo que en realidad logramos ser. Nada, eso de que como muchas veces también uno como argentino se hace cargo de que nos ven un poco soberbios en general en todo el mundo. Y eso, me parece que la soberbia viene más de la inseguridad que de la certeza o de la confianza en uno mismo. Entonces, la verdad de los argentinos más talentosos y reconocidos en general veo que son los más humildes y que a veces los argentinos más soberbios son los que justamente más como acomplejados o más inferiores se sienten. Pero eso también lo puedo llevar a las personas en general, ¿no? Como son... Pero sí hay algo ahí... No sé, es una mezcla hermosa igual. Argentina somos una mezcla muy, muy hermosa y tenemos como una cosa muy europea y al mismo tiempo una cosa muy de tercer mundo y de subdesarrollo y somos gente súper amable y súper amiguera y gente muy maleducada y muy violenta en un sentido como muy... En el trato diario y es todo eso, o sea, el argentino tiene todos esos colores y es como que lo amás y lo odias al mismo tiempo, pero bueno, tenemos también como nuestra marca así como única, siento. Y es como el mexicano, ¿no? O sea, una vez que defines eso, podríamos identificarnos en algunas cosas, en otras no, pero el mexicano, bueno, tenemos también nuestras propias... digamos, nuestras propias diferencias, ¿no? Todos somos hijos de la tierra. Ajá. Cada uno a partir de la sociedad en la que se va construyendo va pues dejando que salgan cosas, ¿no? En mexicano tenemos como muchos complejos. Ajá. Y también muchas virtudes. Claro. Ahora, tú viviendo aquí, ¿tú cómo percibes a los mexicanos? También, sí, lo que me pasa es que como creo que, o sea, conocer a una cultura es algo que lleva una vida en un punto, como siento que como sí, obvio, en 4 años siento que como fui descubriendo mucho más de México y de su gente. Bueno, su gente, de la gente que yo conocí en México, ¿no? Porque hay mucha más. Pero como de la cultura, como hay cosas que fui entendiendo con el tiempo y siento que para conocer México al nivel que conozco Argentina me faltan 10 años más mínimo, porque, no sé, creo que también, por ejemplo, algo que yo no viví mucho acá es la vida familiar, por ejemplo. O sea, yo tengo amigos, pero no estuve en dinámicas familiares, por ejemplo. No tengo amigos que conozca a toda su familia y que vaya a comer con su familia y que vea... Creo que hay muchas cosas culturales que vienen también de la familia y no vi acá mucho cómo es digamos, la dinámica de familia. Pero siento que en general... o sea, algo en lo que siento que somos bastante distintos es como, en general, el mexicano para mí es más amable, en general. Desde cuando vas a comprar algo al Oxxo, bueno, también, ojo, me ha pasado, de hecho acá a la vuelta había uno en el Seven que era tipo un hater que se peleaba con toda la gente, pero no es lo más común. O sea, lo más común es que la gente sea más amable, por lo menos en el trato cordial de la atención a la gente o de lo que sea. No sé, en el sentido de la amistad, siento que como que se comparte bastante eso del valor de la amistad. Igual eso también, nada, son cosas como muy generales, pero... Pues siento que eso debe pasar en todo el mundo. Quizás no la amistad en ese sentido, quizás es un poco más ordenado. Tipo, voy a nombrar a un amigo, por ejemplo, Efraín, que como vamos a su casa a hablar de música y no sé, a echar unas chelas así, pero es tipo, es como hay más un horario, es más formal en un punto y termina tal vez un poco más temprano, no sé cómo explicarlo, es menos desmadroso, es un poquito más formal la amistad, o por lo menos las que también... pude construir acá, pero también es distinto porque no es lo mismo hacerse un amigo a los 14 años que hacerse un amigo a los 27, que es cuando yo llegué acá. Entonces, supongo que esas cosas también son como diferentes. Pero en general siento que, no sé, es un poco más, por lo menos el mexicano en general siento que es un poco más amoroso y demostrativo, sobre todo en la parte del público. Como siento que nos dan como mucho más amor, más fácil que en Argentina. Como que el argentino es un poco más
frío en ese sentido. Así que creo que en gran medida fue por eso que también decidimos quedarnos acá. Es como que haciendo algo, sentir esa vuelta del otro es como que te motiva mucho y te da como fuerzas. De hecho, ahora hace mucho que no tocamos y me doy cuenta que ese amor que recibimos en cada show como que me mantiene, también es otra cosa, como la música me mantiene muy feliz. Y quizás, bueno, tocamos la otra vez con Miranda, pero como hace mucho que no tocamos y a veces digo, tipo, me falta esa alegría de sentir esa conexión con el otro. Y volver a conectar más con el afuera. También la música tiene eso, como que tenés momentos muy de ermitaño y tenés momentos muy sociales, como que no es... Y nunca es igual, no es como un trabajo que llegás y ves más o menos a la misma gente todos los días. Es como, de repente estás un mes encerrado haciendo música ya tipo con todos tus pensamientos y todo tu enrosque, y de repente después estás, no sé, un mes saliendo a tocar y conociendo gente todo el tiempo y conectando y abrazándote después de un show con un montón de personas que en realidad no conoces, y todo eso te juro que es como muy bueno porque te conectás con los otros, que a veces... Creo que la desconexión de los otros también es algo que nos entristece. Pero pasa, ¿no? Y a veces es estas barreras que estamos teniendo. Sí, a veces también te ves con la misma persona todos los días y estás desconectado también, digamos. Pienso en la gente que trabaja en una oficina, te ves con otras 100 personas y también se puede sentir solo y aislado, no es que... Y también podés, no sé, yo salgo acá y la señora que vende los cigarros en la esquina... Tipo, es una de las personas que más me alegra ver, porque lo ve atado y se lo paso a sus brazos y es como una señora que es puro amor, y sin embargo la veo todos los días y también me saca de mi aislamiento. Es como digo, podés salir de ese aislamiento si tenés ganas, o podés vivirlo estando acompañado también. Somos seres integrados, ¿no? Integrales, estamos conectados con todo aquello que está vivo, Uh-huh. ¿no? Con el cosmos, con la tierra. ¿Tú cómo te relacionas con la naturaleza? ¿Cómo la entiendes? Algo que me pasa con la naturaleza, por ejemplo, me doy cuenta, creo que cada uno tendrá como también sus conexiones con algunos elementos más que con otros. Yo tengo una conexión con el agua así como muy, muy, muy fuerte. También tiene que ver un poco después cuando toquemos con mi infancia, que yo durante toda mi infancia viví, no la mitad del año, pero 4 meses del año en el mar, en una casa que tiene mi mamá en la playa. Y como que para mí el agua, o sea, siempre con Mariel cuando estamos así como en medio crisis o lo que sea, como con la ciudad, todo siempre es como, vamos a ir a la playa. Ya es como una especie de chiste que lo decimos, pero porque como que realmente siento que así como lo mismo con la música y con el piano, ¿no? Como que yo si estoy en la playa y hay una parte que ya estoy feliz, como que me saca una... No sé, como yo siempre lo siento como que el mar me limpia las emociones, me limpia todo, ¿entendés? El cuerpo, y en general te diría que la naturaleza, porque también voy acá al parque con Tao y justo este parque es re lindo, porque hay mucha variedad de plantas, todo, pero o sea, y vuelvo y digo qué bueno que fui, hay como otro aire, todo, pero no es algo tan poderoso como ir a la playa para mí. ¿La sientes fuera de ti, digamos, esa naturaleza? ¿O si logras como sentir ese mismo mar, toda esa naturaleza está dentro de ti? Creo que en general yo por lo menos estando en la ciudad y como abocado a cosas como muy mentales, me alejo mucho de esa sensación te podría decir que más de chico tenía esa conexión con la naturaleza, de sentirme más como fundido con la naturaleza. A veces siento que es muy difícil para mí, estando en una ciudad donde hay más cemento que otra cosa, como conectar con eso. Sí me pasa eso, o sea, mi pequeño refugio esta vez ir al parque o al club que tenemos ahí y sentarme en el pasto, o sobre todo verlo atado, que a veces se cuelga así con una planta. El otro día fuimos al parque y se quedó mirando una hoja así como 10 minutos, y yo tipo, con toda mi ansiedad así de adulto, como dale, Tao, ya fue, es una hoja, ¿entendés? Tipo, ahí hay 500.000 árboles, o sea... Y de repente como entré como en esa dinámica y él como ahí tocando la hoja y tocando esa planta y dije tipo, en realidad esto es súper psicodélico, o sea, si pudiéramos
como frenar toda esta vorágine en la que vivimos y conectar con una planta, o sea, con una hoja, o sea, pero me pasa justo cuando mi hijo de 1 año, es como si no paso por el parque y no me detengo porque vengo pensando en una canción o en Universal o en las giras o en los shows o en a dónde quiero llegar y mi conflicto. Creo que la neurosis nos separa muchísimo de la naturaleza y por eso siento que cuando uno se funde en la naturaleza y vas y vivís ahí al lado del mar, es como que no, toda esa neurosis es como que inevitablemente baja muchísimo, o sea, es como, entonces... Sí, tengo esa conexión. También, o sea, más de chico, en una experiencia que hice con mi papá de ayahuasca, que fuimos a Brasil y hicimos como 2 experiencias o 3, como que ese fue pero quizás porque fue un viaje así muy espiritual, pero fue como ahí fue mi conexión de comprensión más grande con la naturaleza. Me acuerdo de estar sentado así como en un morro y tocar el pasto y como no sentir, saber, porque la sensación es como si esa planta te mostrara algo que sentís que es real, es 100% verdad, o sea, la palabra es verdad, ni siquiera es real. Y es como que la verdad que sentí es que la naturaleza sentí como ese pasto, o sea... Está totalmente conectado, la tierra es una, o sea, vos le ponés cemento arriba, pero no importa, pues, o sea, abajo está la tierra, ¿entendés? Entonces, como la sensación que me vino y la imagen que me vino es que somos como algo que está en la corteza de la tierra, como que invade, digamos, muy la superficie de la tierra, y que la tierra y la vida de la naturaleza va a salir por cualquier lado, o sea, si vos no cortás el pasto, o sea, y si dejan de pasar camiones, como que eso va a salir y, o sea, todo eso se come en nuestra cultura en, no sé, ¿cuánto? ¿10.000 años? Para la naturaleza 10.000 años no es nada, entonces es como que yo siento que somos como una especie de un poco un intruso o como una especie de parásito en la naturaleza, pero no... A mí no me parece que el planeta tiene una potencia que no es comparable a nuestra potencia, ni la destructiva, te diría, como... O sea, todo esto, obvio que la ecología me parece que está bien, me parece que la ecología está bien pensando más en el ser humano que en la naturaleza, la verdad. Me parece que después eso se va a volver a... Céntrica, ¿no? Sí, yo creo que en realidad el planeta, si quisiera, se sacude un poco, nos saca a todos, nos pega una patada en el orto, genera nuevas especies de alguna manera que también ni sabemos, o como que eso, no sé, siento que es una conciencia mucho más poderosa que la nuestra y... Sí, y que somos parte de ella, ¿no? Y Sí. un poco con lo que nos... También lo que me pasa es que yo como siento que somos parte de ella, pero no somos parte de ella. Por eso me parece que está bueno lo de la ecología y como... Pero también me parece una elaboración súper humana y súper ajena a la tierra, la ecología, porque en realidad es algo súper humano. O sea, un animal no piensa en que tiene que cuidar el planeta, está conectado al planeta, entonces está como totalmente en sincronía con la vida. Y el ser humano como está tan desconectado que tiene que conectar a través de una elucubración mental que es el cuidar a la naturaleza, pero en realidad... Y creo que tampoco está mal, creo que como el ser humano para mí tiene algo de este mundo y tiene algo totalmente ajeno a este mundo. No sé si venimos como de una cepa extraterrestre o algo, pero tenemos como algo que no es de este mundo. O sea, posiblemente nos vamos a ir a otros mundos y tal vez es gracias a eso que tenemos, que no está conectado a este mundo, que vamos a sobrevivir como especie. Muchas veces siento que el ser humano en realidad es como si fuera una especie de... ¿Viste estas películas donde hay unos extraterrestres que absorben la energía de los planetas y van haciendo mierda a todos los planetas? Muchas veces pienso que somos nosotros en el futuro, quizás, ojalá no. Quizás ahí está el gran debate, ¿no?, del ser humano, como si se va a transformar en una especie conectada con el planeta y va a desarrollar su tecnología a partir de otros combustibles y vamos a ser un planeta 100% solar que absorbe la energía del sol y quizás igual nos tengamos que ir a otros planetas, pero quizás seamos como unos colonizadores armoniosos
o si no, vamos a ser estos seres horribles. ¿Qué podemos decidir? Un Claro. poquito la naturaleza se va expresando y en esto que nos compartes, creo que hay una actitud que hace Tao, que hay una enseñanza. O sea, se queda un montón de tiempo mirando una hoja. Claro. Es similar a esta experiencia sin ayahuasca. Sí, ¿no? sí. Entonces, Igual vive en ayahuasca constante. Pues. Y es como esa enseñanza de decir, si no perdemos la capacidad de asombrar, podemos entender que la naturaleza está ahí, ¿no? Sí. Y que podemos imaginar muchas cosas, pero nunca dejar de entender que somos hijos de la tierra o somos parte de esta tierra y que a lo mejor las actitudes que tenemos que tener tendrían que ir en función de ese cuidado, no definitivamente ecológico, autosustentable, de solamente querer que todo lo que hagamos vaya en beneficio de nosotros. Pasa que estamos como también en un paradigma muy loco, porque en realidad es esto que decís vos, tipo, en realidad si nunca nos desconectáramos no tendríamos necesidad de hacer una ayahuasca para volver a conectar. El tema es que la cultura te pide que te desconectes también. Es como yo a veces digo, qué lindo ir a vivir a la playa y que Tao crezca ahí, pero también es como poner un ideal que no existe, porque después la cultura y el ser humano te obliga a desconectar de eso y ya no hay tiempo para quedarte mirando una planta. O sea, por eso necesitamos justamente todas estas experiencias, puede ser con plantas o sin, porque también podés, irte a un retiro y a un lugar en la naturaleza o a la montaña un mes a conectar con la naturaleza y es volver es como desconectar para conectar de nuevo, ¿no? Pero es como hay todo un paradigma humano muy raro de esto. Terminamos teniendo que inventarnos cosas para volver a reconectar con algo que nos desconectamos porque en el fondo estamos en esa tensión constante. No creo que nadie pueda no desconectar de eso, de esa sorpresa que tenemos cuando éramos niños y de esa inocencia. No creo que exista alguien que pueda mantener eso puro. No, porque, bueno, a no ser que eso, crezcas tipo en la naturaleza con los lobos, no sé. Sí. Tu relación con los demás, ¿cómo la defines? ¿Qué tan importante es el otro en tu vida? Soy como bastante autocrítico en esto, me doy con un caño, es mi mirada sobre mí mismo. Creo que algunos defectos más grandes que tengo son como soy muy egoísta y muy como que estoy muy metido en mi película y me cuesta bastante conectar con los demás en general. También creo que como mi herramienta más natural para transitar como el dolor o mis conflictos es aislarme, entonces como que creo que me cuesta bastante la conexión con los demás en general. Después creo que debo tener cosas buenas también, pero no sé bien cuáles son, porque no, digamos, las veo, pero no, tampoco creo que a veces me focalizo más en las dificultades que tengo para justamente mejorar, pero también creo que, no sé, disfruto, también depende, por ejemplo, la relación con mi familia me parece como es algo que se me dio más natural ponerle amor a eso y dedicación. O sea, con mi hijo como es algo que está por encima de mis dificultades sociales, porque es tanto amor que es como inevitable que esté ahí. Pero también muchas veces estoy con la compu y me aíslo y creo que en mi caso es como todo un desafío el otro, como conectar con el otro, poder ver al otro. Creo que a veces me cuesta mucho ver al otro, como que me ensimismo mucho conmigo y me cuesta ver al otro y dedicarme hacia el otro. Uno va como interactuando con el otro, pero a través de cómo va uno creciendo, son otros los que se van sumando y unos otros que tuvimos se van quedando en ese tren. Hemos tenido la oportunidad de platicar con varios artistas, ¿no? Artistas de arte, porque hacen arte, ¿no? Porque son famosos. Sí. Y hay un punto de quiebre. Tengo una familia, la amo, pero tengo un proyecto que eso creo que es para lo que nací. Y entonces tienen que tomar una decisión de repente. Hay gente que se quedó y dijo, prefiero a mi familia. Hay gente, y tiene sus consecuencias eso.
Claro. Y hay gente que decidió su proyecto, ¿no? Ajá. Y de repente también tiene sus consecuencias. Hacer esta decisión, o bueno, la hiciste, ¿no? De dejar a la familia venir, ¿no? A un país distinto, Sí. ¿no? ¿Cómo se atreve uno a decir, este es a lo que quiero casarme y después no va a haber remordimiento? Yo esa tensión igual no la siento tanto, en el sentido de que para mí como la música es un trabajo como cualquier otro, en el sentido de que como que uno no tiene que dejar a su familia para entrar a trabajar en un estudio de abogados. Y tampoco tiene por qué dejar a su familia para ser músico. O sea, también le pasa a gente que trabaja, no sé, en una empresa y le toca que lo cambien de país y se aleja un poco de su familia. Pero, no sé, como... no sé, nunca sentí que tengo que elegir entre... Pues también, bueno, mi familia ahora ya es distinto en el sentido de que tengo una familia... Ya. O sea, antes eran mis padres y mis hermanas y que justo también todos están medio desperdigados por el mundo. Ahora una de mis hermanas volvió a Argentina, pero como que siento que uno sale a buscar la vida y los padres sí te extrañan, pero también la conexión está, o sea, las como emociones que sentí con mis padres estando lejos, cuando me vine para acá, fue como les mandaba mails así súper amorosos, como también es como y me sentía en un punto súper conectado desde otro lugar, entonces como la conexión no solo es algo físico, quizás ahora teniendo atados sí siento más necesidad de estar conectado físicamente con ellos para que disfruten a su nieto y todo, ¿no? Pero no sé, creo que uno no, por lo menos en mi caso, no hay un plan B y no es, ya a esta altura es como la música es mi vida, no es una decisión tan... Siento que no podría hacer otra cosa, la verdad. Entonces no es como es como... En un punto siento que la familia y la música es como decir, bueno, tenés que elegir entre respirar o tomar agua. No sé, es como... Las vas a hacer las dos cosas, una cosa no quita la otra. Incluso ahora estamos viendo tal vez la posibilidad de volver un tiempo a Argentina, es como buscaré la manera de seguir haciendo música con los chicos, y igual música voy a seguir haciendo sí o sí, es como, no sé, siento que nunca tendría que dejar ninguna de las dos cosas. Ok, maravilloso. Al final donde está uno tiene que hacer lo que le toca, ¿no? Me gusta mucho una metáfora que nos decía alguien alguna vez, dice, yo tiro la flecha porque sé a dónde quiero que pegue. Entonces mientras está uno ahí, ¿no? Claro a dónde quiere llegar, pues donde uno está. Yo le digo mucho a mis alumnos, ¿no? Es una escuela privada y de repente pues quieren estudiar en la UNAM. Sí. No se quedan y parece como una frustración, así que su vida se va a caer, ¿no? Porque ya no van a poder estudiar donde ellos querían. Yo les digo, bueno, donde uno esté, tiene que hacerlo. Claro, ¿no? Porque la UNAM es como difícil de entrar. Pues es como... Hay pocos cupos. Exacto. Claro. Entonces la mayoría de gente quiere estar ahí. Claro, ¿no? claro. Muy pocos tenemos la fortuna. Sí. Hay una memoria histórica, ¿no? De Argentina, tú me corriges. Tus papás de alguna manera ya nacen en este cambio que se da de la dictadura de los 70s, ¿no? Tú ya naces, digamos, con un nuevo régimen, una nueva manera de ver el mundo. Sí. Pero ¿cómo crees que ese antecedente de haber vivido todas estas... Toda esa historia... se refleja en quién eres? Justo estaba pensando como que en mi caso incluso se arrastra hasta la Primera Guerra Mundial, porque mi abuelo materno, los dos abuelos maternos, los padres de mi madre son italianos los dos, y de hecho mi abuelo materno nació en 1921, nació mi abuela, creo que él nació en 1908, una cosa así. Y se quedó huérfano en la Primera Guerra Mundial, o sea, de padre y madre, y en la historia del lado materno, como que siempre estuvo las historias de la guerra y del hambre, entonces ya hay como eso llega a las otras generaciones, o sea, mi mamá siempre habló mucho de la guerra y hay un montón de historias de mi abuelo de la guerra, de los soldados alemanes que en Italia estaban en un campo de prisioneros que les cambiaban los anillos de casamiento por un pedazo de pan porque se morían de hambre, o sea, entonces todas esas historias, o sea, ya vienen como o sea, entiendo que me fui más atrás, pero también pienso como en una familia hay un montón de cosas muy fuertes que vienen
Y mi abuelo, o sea, quieras o no, fue la persona que educó a mi madre y fue un chico que se quedó huérfano en la guerra. Entonces, pero no se quedó huérfano porque los mataron a los viejos en la guerra. La madre murió dando a luz a uno de sus hermanos, creo, y el padre murió joven, entonces se quedó a los 8 años, 9 años huérfano, ¿no? Y en una guerra. Entonces, como, no sé, todo eso también se lo pasó a mi madre, todas esas cuestiones como muy básicas también y de mucho dolor, me imagino, y creo que a veces uno tiene un montón de sensaciones que tal vez vienen de todo eso. Gracias a Dios nosotros somos hijos de la dictadura, de la democracia, no nacimos en dictadura. A mí, tipo, yo a veces cuando escucho historias de la dictadura, y justo mi papá fue como militó bastante en el peronismo y digamos, tuvo amigos desaparecidos, tuvo amigos que los refugió en su casa y después desaparecieron a los días de salir de su casa. Entonces, como cuando escucho esas historias me parece súper, como me está hablando de una película, o sea, no puedo creer que eso, como no me tocó vivir eso ni cerca, o sea, realmente me tocó una Argentina con libertad, digamos. No sé, me suena muy bizarro que haya podido ser tan cruel y tan básico todo. Pero bueno, también fue todo un plan para Latinoamérica, ¿no? Pasó en casi todos los países de Latinoamérica y no sé, es una locura. Siento que quizás no, para nosotros nos llega eso inevitablemente, pero por suerte no tan directamente. En el fondo es como, no te voy a decir que lo siento tan lejano como, no sé, el genocidio nazi de los judíos, que pasó mucho antes y en un lugar mucho más lejos, porque está mucho más cerca y ves a la madre de Plaza de Mayo y ves como cosas más cotidianamente, pero tampoco lo siento tan cerca como si hubiese vivido dentro de esas situaciones y me hubiese pasado esto que tal vez le pasó a mi papá, que desaparezca un amigo mío. Claro. O sea, ese dolor creo que sería muchísimo más grande que el que... Vivirlo. Claro. ¿Tu mamá nace también en Italia? No, mi mamá nace en Argentina ya. Nació en 1945. Siempre le digo, como fue un año muy fuerte para la humanidad justo, y ella es parte de ese... es una persona muy fuerte y muy especial, y creo que no es casual que haya nacido por esas épocas. ¿De tu papá, su familia también viene de Europa? Mi papá, del lado del papá de mi papá sí, hay una parte italiana que son los Friones, y de su abuela materna, de su abuela materna sería, no, de su abuela paterna, o sea, el papá de mi papá era argentino, pero la mamá del papá, o sea, la abuela de mi papá, del lado paterno, era inglesa. Y de ese lado son como ingleses, irlandeses. Después italianos, los Frione. Y del lado de mi abuela, o sea, del lado materno de mi papá, son españoles, Herrera. Okay. Así que hay una mezcla ahí bastante... Él también nace aquí. Bueno, allá. Él nace allá y mis abuelos... Del lado de mi papá, los dos nacieron en Argentina. En cambio, del lado de mi mamá, los dos nacieron en Italia. O sea, del lado de mi mamá es como una cuestión mucho más italiana todavía. Del lado de mi papá siento que es como un poco más... Sobre todo de mi abuela paterna es como mucho más argentino ya todo. Del lado de mi abuelo paterno no, porque su madre fue inglesa, lo mandó pupilo, como toda una educación muy inglesa, que obviamente no prevaleció en la familia. Después o sea, mi papá y sus hermanos son mucho más, siento, del lado de mi abuela, que es como mucho más argentina, más española, más esa cosa fría que tenía tal vez mi bisabuela, que no la conocí, pero mi abuelo tuvo esa educación inglesa y era un tipo súper ordenado y súper... Todo eso somos como... Después salimos todos más un quilombo. ¿Sí? Que dicen que cuando uno deja de hacer lo que en la familia hay una tradición, que empieza a encontrar su camino. Empieza a decir, bueno, mi abuelo de hecho era un tipo así como súper ordenado y era militar y era como... Fue un colegio pupilo y toda una... Mi papá y sus dos hermanos son los 3 profesores de yoga, o sea,
son como, me imagino, mi abuelo los amaba y todo, pero se salieron totalmente de la... De lo que podría haber. Sí, no. ¿A qué se dedicaban tus abuelos, digamos, de parte de tus papás? Mi abuelo paterno fue militar, hizo toda una carrera militar. Mi abuela fue maestra y inspectora, creo, llegó como a inspección de colegios, cosas así, como si fuera como dentro del rubro de la educación, pero un puesto un poco más, un poco más arriba quizás. Y del lado de mi mamá, mi abuelo, el que quedó huérfano en la Primera Guerra Mundial, llegó sin nada a Argentina, así, pero 0 pesos, tipo 100% pobre, y fue como... Tenía mucha cultura, pues en Italia sí venía de una familia con mucha educación y todo, y la fue haciendo pero de cero, y empezó como mozo, digamos, tipo mozo, ¿no? Se dice acá también, o sea, mozo de restaurante. Después fue como un hotel que se llama el Hotel Alvear, era muy fino, entonces fue un hotel como muy, muy glamoroso, como encargado de mozos. Después juntó dinero, puso una fábrica de pasta y fue como creciendo y terminó teniendo como un restaurante muy bueno, pero siempre dentro del rubro de lo alimenticio, digamos. Y mi abuela creo que fue más como ama de casa, se dedicó más a sus hijos, y el que trabajaba era su marido, como ese formato más de que el hombre trabajaba y tal vez la mujer se quedaba medio anticuado ya. Ok, ya están aquí tus papás, bueno, nacen en Argentina, ¿en dónde? Mi papá nace en la montaña, en Tupungato, que es un pueblo de, no sé, será ahora no sé cuántos, pero muy pocos habitantes, cuando él nació menos todavía, en Mendoza, que es el borde con Chile, más o menos a la altura de Buenos Aires, pero hacia el lado de Chile, en la montaña, en bastante altura. De hecho, fui a conocer ese lugar. Y mi mamá nació, creo, en Buenos Aires, capital. Creo que es porteña de nacimiento. ¿Sabes cómo se conocieron? Ellos dos se conocieron en un grupo sufi, los dos por distintos caminos entraron a un grupo sufi que sigue estando en Argentina, y tenían su maestro espiritual, que era Aga, que es Omar Aliya, que fue un gran maestro del sufismo. Y ellos entraron en este grupo. Primero mi mamá, muchos años antes. Mi mamá es 12 años más grande que mi papá. Perdón, mamá, si estás viendo esto, no creo que te guste que diga tu edad, pero sí, mi mamá es como que cuando mi papá entró, mi mamá ya era mi tío fue una de las primeras personas que entró a ese grupo sufi. Por él entró mi mamá, y después mi papá entró por otro lado y se conocieron ahí. Mi mamá ya tenía 2 hijas. Y creo que ahí se enamoraron y nació el amor. Y les agradecemos mucho. Sí, ¿no? sí, que sí. ese amor haya surgido y de ahí hayas nacido tú y tus hermanos. Sí. Sí, nacimos 2 de ahí. O sea, y aparte fue un amor como un poco intenso y como con bastante conflictuado, que no perduró tanto. Entonces, y son personas muy distintas, entonces siento que sí, siempre sentí que ellos estuvieron juntos para que yo esté en este mundo y para que mi hermana Fátima estemos en este mundo, como si ese era el motivo, porque no eran 2 personas compatibles. Entonces como no siento que era por el amor y por compartir algo con una pareja así para toda la vida, sino había como un fin más de procrear. ¿Cómo fue la convivencia una vez que, bueno, ya naces? ¿Convivieron con tus hermanos mayores? Cuando yo nací ya tenía 3 hermanas, que son Verónica, Florencia y Fátima. O sea, Verónica y Florencia son del primer matrimonio de mi mamá y tenían 16 y 15 años más que yo, o sea, mucho más grandes, pero siempre vivimos todos juntos. Fátima tiene 1 año y 2 meses más que yo. Los 4 fuimos como todo, o sea, siempre vivimos juntos. Mi papá se separaron mis viejos cuando yo tenía más o menos 7 años. 88, 95, sí, más o menos 7 años. Fue una separación bastante conflictiva y larga.
Eh, o sea, digamos, mi casa siempre fue bastante un quilombo, sería un desmadre. O sea, mi hermana más grande falleció y tenía una enfermedad como muy heavy que se llama San Filipo, que es una enfermedad degenerativa muy dolorosa también para mi mamá, que fue su primer hija. Como de chica podía hablar, fue hasta al preescolar y todo, después empezó a perder todas sus capacidades. Terminó viviendo hasta los 46 años, que es como, al día de hoy le hablan a mi mamá así de como muchos, como conferencias, y en realidad lo que hizo es que siempre, de hecho su maestro espiritual Aga le dijo que Verónica podía tener una vida muy buena siempre y cuando estuviera como contenida en la vida familiar, y mi mamá decidió nunca internarla. De hecho puso una institución para chicos discapacitados también para que Verónica tenga un entorno bueno, pero siempre vivió con nosotros y la incorporó a la vida familiar, lo cual fue como un regalo espectacular para nosotros, pero también trajo, supongo, muchas dificultades, mucho estrés, tener 2 bebés, una hija justo en esos años, cuando nosotros éramos bebés, Verónica estaba en su etapa, que yo no recuerdo, pero por lo que sé, más como eufórica y de más descontrol de como hormonal, no sé, como se escapaba, salía corriendo, atropellaba un auto, se caía, se rompía los dientes, todo era todavía, porque después quedó más como primero sentada, después dejó de caminar, terminó postrada, pero en esa época todavía estaba como mucha energía. Entonces nada, algo que me encanta de siempre cuenta en papá es que Verónica corría por toda la casa así descontrolada, podía tirar un vaso, agarraba esto, lo rompía el piano, rompía cualquier cosa, pero siempre pasaba por al lado de nosotros que estábamos gateando, aprendiendo, y nunca nos pegó, como que siempre nos esquivaba, como que tenía esa, nada, dentro de todo su quilombo interno que debía tener de no entender qué le estaba pasando, igual registraba que estábamos nosotros ahí y nos protegió, digamos. Pero bueno, fue sí, no, bastante desmadrosa en general la vida familiar. Si pudieras echar esta retrospectiva, ¿en dónde pondrías la educación que te dieron? ¿Más hacia lo liberal, más hacia, pues ahí hay que rascarnos como podamos? ¿O muy conservadora, muy de la derecha, muy del abuelo militar, digamos? No, justo eso es lo gracioso, como del lado de mi papá es súper liberal, como justo el que tiene el padre militar es todo lo contrario, o sea, tiene, supongo, sus cosas que se fue desarraigando con los años de quizás de esa educación más dura, pero no, es como súper liberal y es como súper, no sé, como joven, y o sea, me llevó a hacer ayahuasca, o sea, ese nivel, es como muy, y ama la música, es como cero militar, digamos. Y mi mamá, que es como hija de inmigrantes y que viene de una cultura cero militar también, y es antimilitar, digamos, pero es súper como mucho más conservadora en un punto, pero también es tipo, es como mi mamá escucha música clásica, mi papá escucha rock, pero mi mamá es fanática de la música y del arte, pero es de un lugar más conservador, como también es más grande, es de otra generación, ¿no? Pero es como esa gente que siente que el arte no es tipo agarrar y hacer cualquier cosa, es estudiar el piano 8 horas por día, o sea, pero como que ama el arte, pero es como mucho más como rigurosa y no sé, quizás un poco menos lúdica y liberal. Ahora que eres papá, ¿retomas alguna de las dos? O sea, de los estilos... Porque al final desde fuera uno como hijo dice, es que mi mamá me reprimió, mi papá me dejó hacer mucho, y siempre estamos como reclamando, ¿no? Que en ese sentido yo por suerte hice las paces con las cosas que tenía que hacer con mis viejos, pero sobre todo como diciendo fueron muy buenos padres, como que en ese sentido, como que me motivaron mucho cada uno a su manera, digamos. Me parece que hay que encontrar un equilibrio que sí es un poco el arte, y cualquier cosa que quieras hacerle vas a tener que poner como disciplina. También mi papá es profesor de taekwondo y la disciplina está muy... En las artes marciales está como muy bien canalizada, me parece, la disciplina, porque la disciplina es como es como algo que uno se autoimpone, no es que te impongan algo. Pero sí, o sea, en cualquier cosa que quieras hacer bueno vas a tener que ponerle mucha energía. Creo que a veces es difícil cuando uno se desmotiva y todo, y que a veces hay que tener disciplina.
pero también hay que saber cómo jugar y divertirse y sacarle un poco de esa carga a las cosas para que fluyan y disfrutar, porque tampoco es solo disciplina. Así que creo que tengo un poco de de las dos cosas al alcance de la mano en mi educación, como para tratar de encontrar un equilibrio que también, nada, supongo que va a ser, por momentos me voy a desequilibrar y voy a hacer lo que pueda. Esas dos disciplinas, ¿cómo las incorporas para hacer música? Entiendo una parte donde se necesita una disciplina para componer, para estar dedicado digamos, al trabajo, que no se puede, a veces uno desde fuera ve a un músico y piensa que un día llega la inspiración y compone 3 canciones y ya, ¿no? Lo que sigue. Sí. Se requiere disciplina. Creo que o sea, en general soy mucho más indisciplinado que mis dos padres igual, la verdad. Y soy como bastante vago y tengo etapas así como de... Siempre fui bastante vago, te voy a decir la verdad. Siempre quiero como zafar es un término argentino, es como hacer las cosas con el menor esfuerzo y que las cosas salgan así. Y por lo general no salen, obviamente. Entonces a la fuerza termino teniendo que hacer fuerza para que las cosas salgan. Pero en general como que soy bastante vago en todo. Soy un vago que sabe que si solo sos vago las cosas no pasan, entonces termino sacándome esa vagancia, tratando de motivarme con los demás o haciendo trabajar a los demás, en este caso ahora que también compongo mucho más con los chicos, pero también porque me divierte componer con los otros, también esas cosas van cambiando, pero me parece que la disciplina como es necesaria y que sí, o sea, son épocas también, tiene mucho que ver con cómo está uno emocionalmente, a veces estás súper motivado y no sé, trato por lo menos de tocar el piano un rato todos los días, como esa parte de la disciplina, de estudiar obras nuevas, de haber estudiado música, toda esa parte tiene que ver con la disciplina y sobre todo a la hora de componer, o sea, como que ser músico de la manera que yo elegí serlo es como nadie te va a decir a qué hora te tenés que levantar ni que tenés que componer, si no lo haces vos es como si no buscas esa motivación, esa disciplina vos no pasa nada, entonces como que trato de ponerme como ciertos, de hecho ahí hay una grilla con todas canciones nuevas y nos disciplinamos de poner bajo, guitarra, melodía, letra, qué cosas nos faltan hacer y nos juntamos acá todos los días y es como le encontramos de eso, una especie de método que nos vamos inventando y que vamos cambiando también para no aburrirnos. Okay. ¿Cómo se llaman tus papás? Carlos y Marcela. Hacemos una reverencia. Ahí. Carlos Alberto y Juana Marcela. Gracias por haber... Sí, los amo con todo mi corazón. ¿No? Y regalarle un hijo al mundo o 2. Sí, 2. De hecho, mi mamá le regaló 4 y mi papá 3, porque, a ver, sí, porque mi papá después tuvo otra de mis hermanas que se llama Yasmín, que es una genia. Okay. ¿Cómo era la convivencia en casa cuando eras pequeño? Esa es la parte más... Cuando era muy chico, bastante bien, creo. Igual creo que en el fondo es bien porque no me acuerdo. O sea, mis papás creo que se separaron cuando yo tenía primero 1 año y medio. Se separaron, pero yo no me acuerdo. Después volvió mi papá. Se volvieron a juntar como 1 año después, creo, y estuvieron hasta que yo tenía 7. Pero en general, digamos, tuvieron una relación muy conflictiva, así que creo que no... O sea, con nosotros siempre fueron como muy amorosos, o sea, esa parte va siempre. También cuando se separaron, mi mamá fue como... Mi mamá es una persona muy fuerte igual, ¿no? Más allá de la parte de la separación, es una persona bastante conflictiva, pero al mismo tiempo es una persona increíble, o sea, es como una persona muy imposible de describir, más allá de que es mi mamá, es una persona muy especial, no está dentro de los cánones de la normalidad para mí, con lo mejor y lo peor que eso implica, ¿no? Como está bastante, o sea, la manera fácil y un poco burda que sé que no le gusta que lo diga es que está re loca, se lo digo a veces a ella, pero no es que está re loca, es una persona con una sensibilidad muy especial, muy extrema, una persona muy extremadamente sensible, y eso es algo muy bueno, pero también es algo muy malo en el sentido de creo que siente el dolor a un nivel extremo y que le duelen cosas que quizás a otra gente no le duelen, y
y creo que la gente que siente mucho el dolor se vuelve muchas veces como muy, no sé, como violenta también, o como un animal que se siente como en peligro, como que lo primero que hace se defiende. Entonces, nada, también ahora ya es una persona bastante más grande y como que entró. A veces hablo con Mariel y ella me dice, pero lo que vos decís de tu mamá es como no se corresponde con lo que yo veo. Pero como que también cuando nosotros nos fuimos, se quedó sola, se volvió una persona mucho más sabia y todo esto que creo que después de estar toda una vida dentro del sufismo, creo que decantaron muchas cosas y también tiene como una parte muy espiritual y es increíble. Por suerte mis viejos tienen esa parte espiritual de los dos, o sea, por el sufismo y por sus caminos. Y mi viejo también después se abrió el sufismo, pero como que siempre hubo una contención espiritual, pero al mismo tiempo creo que hubo muchas dificultades vinculares, digamos, sociales o emocionales en ellos, sobre todo en mamá, y como entre ellos se llevaban como el culo bastante, o sea, lo que yo recuerdo, pues seguramente estuvieron muy enamorados cuando yo era más chico. Y al mismo tiempo que son personas muy espirituales, también son personas muy, como con un carácter muy fuerte, entonces como que creo que o sea, cuando hicieron el amor lo hicieron muy bien, pero también cuando hicieron la guerra son dos personas muy fuertes, y sobre todo mi mamá, como que si va a la guerra va hasta la muerte, no es como... Entonces creo que cuando hicieron la guerra también fue como algo bastante fuerte. Y se separaron en términos bastante malos, con mucha pelea, tipo jueces, juzgados, psicólogos, todo. Como, no sé, creo que también la separación de los padres para un niño como... De hecho, por ejemplo, algo me doy cuenta que me relaciono con mucha gente que no se separaron los padres. Por ejemplo, los padres de Cisco no se separaron, los padres de Mariel tampoco, los padres de Rama tampoco. Como siempre envidié mucho eso y como sentí, creo que me volví una persona mucho más conflictuada cuando mis viejos se separaron, que tenía 7 años. Como me empecé a sentir muy como mal en el mundo y como incómodo en el mundo. Empecé a tener como sensaciones súper oscuras y tristezas súper enormes y no sé. Tampoco idealizo el hecho de si hubiesen seguido sería, porque también si seguían peleándose, viste, como que tampoco creo que uno pueda zafar de todo ese dolor en este mundo, como hay que atravesarlo y que te va a llegar no importa cuál sea. No creo que una persona porque los padres estén juntos va a ser más o menos feliz que otra, ¿no? Pero sí te diría, no tuve una infancia ideal. Me gustó una idea que dicen, bueno, la verdad o la realidad es esa. Ya lo demás Claro. es lo que uno Claro. empieza a dar juicio de Claro. lo que pudo ser. ¿Tu opinión era tomada en cuenta cuando eras pequeño, cuando ellos convivían? Como conviví, es que te juro que hay varias cosas que ya no me acuerdo. Siempre, igual sí, o sea, siempre sentí... O sea, me encantan los padres que tengo, eso puedo decirlo, y que como siento que siempre fueron como geniales conmigo, no es que... Creo que era un problema entre ellos, ¿no? Y eso también cabe aclarar. Como mi mamá siento que fue una gran madre, mi papá fue un gran padre. Me acuerdo mucho, mi mamá como me apoyaba mucho, por ejemplo, yo de chico dibujaba muy bien, te diría que es como el único talento que siento que tuve así como innato, como podía copiar algo así de muy chico, como muy bien, y mi mamá siempre fue como muy de apoyarme en las cosas y decirme hacía las cosas bien. Y mi papá empecé a hacer taekwondo con él a los 4 años y siempre me dijo que era muy bueno con el taekwondo y los deportes, y los dos como siempre fueron muy como amorosos conmigo, y incluso mi mamá como me idealizaba mucho, y después obviamente salís al mundo y hay otros chicos que tienen talentos y todo, y me frustraba mucho eso, pues también obvio, tipo, es tu mamá y te ama y ve algo muy subjetivo, y mi mamá también es muy subjetiva a ella, entonces como que es todo eso que me digamos, me inflaba el ego, la confianza en mí mismo, después salir al mundo y ver que había otra gente que también tenía no era tan especial como ella me veía en realidad, ¿entendés? Pero sí se siente como algo muy lindo que te hagan sentir especial.
creo que los dos siempre me hicieron sentir muy especial, todo, hasta el día de hoy. ¿Te llevas bien con los dos? Sí, muy. ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes ahora con cada uno cuando eras pequeño? Me acuerdo mucho de, o sea, de historia que cuentan ellos, ¿no? Pero que con mi papá iba caminando, mi papá daba clases de taekwondo en distintos lugares y uno era muy cerca de mi casa y a 4 cuadras, entonces íbamos caminando y que yo iba de la mano y ya tipo al año, no sé, 2 años, como que saludaba a todo el mundo y iba, tipo, y estaba el verdulero y como era muy sociable y como muy, como me conectaba mucho con la gente, así como fuera de lo común. Nada, me acuerdo que me picó una abeja también que me contaron. Y con mi mamá, con mi papá me acuerdo de eso, de salir a la calle y a ir a la clase de taekwondo y, y con mi mamá, no, me acuerdo cosas así como de abrazarla, pero no hacía una anécdota así tan... De la primera infancia por lo menos no que se me venga ahora a la mente. ¿De más grande? ¿Alguna? De más grande, sí, mi mamá como también, por ejemplo, económicamente siempre fue como que nos faltaban cosas, pero al mismo tiempo había cosas que otros no tenían. Entonces, siempre me acuerdo la primera, o sea, con mi mamá me compró mi primer tabla de surf, por ejemplo, fue como un momento así muy importante. Como de siempre, no era una persona que me hacía regalos nunca, pero de repente, incluso podía en un cumpleaños no regalarme algo, pero de repente me compraba una tabla de surf que era algo más caro que tal vez todos esos regalos acumulados que no me hacía o que no, de repente se la jugaba y en algo que sentía que era una conexión mía con la naturaleza, se la jugaba, la compraba en 1000 cuotas y realmente iba y me compraba una buena, no es que como... Yo también ya había tenido una tablita esas de mierda, tipo, y había ido al mar toda mi infancia y yo quería hacer surf y pedía. Como que mi mamá creo que siempre fue una persona que vio que cuando tenía un deseo así genuino y que se sostenía, se la jugaba y buscaba la manera de que yo lo pueda hacer. Igual mi papá también. No, te juro que creo que fueron muy buenos padres en el sentido importante de lo que siento que es la paternidad. Cuando tú decides dedicarte a lo que te dedicas, ¿cómo fue el apoyo de la familia? O sea, los dos aman la música, entonces como les pareció bien. Mi papá al principio, como quizás un poco por ignorancia, me decía como, ¿por qué vas a ir a estudiar a una universidad de música? Los músicos no estudian, son tipo, se hacen. Incluso me acuerdo de que me haya dicho como, bueno, como que Beethoven era un genio, boludo, no era un chabón que estudiaba y no es así ni en pedo. Beethoven tuvo maestros y se rompió el traste estudiando muy de chico, además de que el padre lo tenía cagando, pero me acuerdo que me dijo eso y después cuando quise salir de la universidad me decía por qué no terminaba la carrera, ¿no? Como me ayudó a hacer la carrera, me ayudó a pagar la universidad, o sea, me apoyó muchísimo, muchísimo. Y mi mamá también. Mi mamá al día de hoy, que le dije que tal vez nos volvemos a Argentina, me dijo como no, o sea, si lo haces, tiene que ser como no sueltes tu sueño jamás. Siempre mi vieja fue como, no sé, cada vez que iba a visitarla y tipo, no están saliendo las cosas o no tengo plata o no sé qué. Siempre la frase fue, vos seguís pegándole siempre al mismo clavo, como... y sigue siendo ahora a los 31 años, así que no, siempre, nunca jamás sentí como que, o sea... ¿Alguien paró, te dijo que no? No, todo lo contrario, al revés. ¿Qué fue lo que estudiaste? Estudié composición musical. Okay. Pero sí, como no... esta idea de que no hay plan B, siento que los dos adhieren a esa idea, ¿viste? Siento que a veces los músicos, los padres son como, ¿por qué no estudias otra carrera paralelamente? O están esperando que les vaya mal con la música para que hagan otra cosa. Jamás. Eso nunca, ni una mínima. En ese sentido fui como bastante afortunado. ¿Cómo decides tú estudiar, dedicarte a la música? Entre, por ejemplo, el dibujo u otras habilidades. Me pasó que yo estudié mucho dibujo y iba a dedicarme a eso. Tuve un maestro de dibujo que se llamaba Rafa Ginsburg, que me marcó mucho y quería hacer eso, pero después también hacía música y tenía mis bandas, como
Me acuerdo de una vez puntualmente sentí como que la música, por más que no era algo que me salía tan bien como el dibujo, me llevaba a un estado emocional y de euforia interna que el dibujo no me lleva. Creo que el dibujo tiene algo más como meditativo y la música quizás es más... Sentí que la música era más, básicamente. Sentía más, era una potencia más grande que el dibujo. ¿Recuerdas tus primeras experiencias así con la música? Me acuerdo de tomar clases con un profesor, un amigo, el hermano de una amiga de mi hermana, que me enseñó unas canciones de Blink 182, no sé, como de música así. Y como cuando vi que podía tocar eso, que tocaban bandas que yo escuchaba, fue como una emoción, wow, como, no sé, como... Creo que ya pasó el tiempo y en un punto como que hay algo que ya logré, que es que yo siento que soy músico y que o sea, en una medida que creo que para uno nunca es suficiente, pero me demostré y demostré que soy músico, como que me relajé en un punto en eso, pero sí mucho tiempo como sentía que ser músico era como tocar el cielo con las manos, como algo que nunca iba a poder yo ser músico, ¿entendés? Como tenía que ser un genio, ¿entendés? Lo tenía demasiado idealizado, que es algo que también siento que es algo que a veces me viene como esta frase que no sé por qué, es como el camino de la desilusión, ¿no? Y la desilusión siempre la veo como el fin de la ilusión también. Como que está bueno desilusionarse de las cosas, que uno quizás más de chico era muy de idealizar a la gente y a las cosas y a mí, era o lo máximo o lo peor y quizás nada es tan extremo, en el fondo es como la música es un camino y todos los caminos tienen más o menos el mismo valor. Y creo que a idealizar las cosas te aleja mucho de tus sueños. Y yo creo que tardé también en muchas cosas mucho por idealizar un sueño y sentir que uno nunca va a ser tan bueno como para lograr ese sueño que tanto idealiza. Entonces hay que tener cuidado con idealizar. ¿Cómo te recuerdas tú cuando eras niño? Me recuerdo antes de... Siempre me acuerdo que encontré en Argentina, no sé cómo se llama acá, se llama boletín, donde vienen todas las notas. Y me acuerdo una vez que encontré, mi vieja guardaba eso, y que encontré uno del año antes de mis viejos se separen, que tenía todo muy satisfactorio. Francisco es un gran alumno, no sé qué, y como un año después cuando se separaron, tipo, todo medio bajó y como creo que esa situación, o sea, fue como algo que me cambió mucho. Creo que antes de que mis viejos se separen era mucho más feliz y me sentía mucho más seguro en el mundo y era como, es como una seguridad que uno pierde y que no se da cuenta de que la tenía hasta que la pierde. Y creo que después de eso me volví un poco más desmadroso y como fui muy rebelde de chico y como... creo que de chico era muy amoroso, antes, o sea, hasta los 6 años más o menos muy amoroso y de hacer las cosas bien naturalmente. Me acuerdo que era ordenado, por ejemplo, que es algo que nunca más volví a hacer y después de eso me volví como mucho más, como un poco más complejo y como tuve Igual al mismo tiempo, como estoy en esa tensión constante, ¿no? Pero también digo, no sé si después se separan, o sea, uno crece y se vuelve más adolescente y los niños también tienen sus rebeldías pero, no sé, me recuerdo como bastante complejo, como con mis preguntas internas y mis dificultades y mis emociones, pero también me recuerdo como muy amado y muy amoroso también con mi abuela, con mis abuelas, como, no sé, siempre me sentí muy amado, pero internamente quizás también quería ser un poco malo y rebelde y conflictuado y no sé. ¿Eres el único hombre? Sí. ¿No? Estás rodeado casi de... Claro, sí, rodeado de... Una vez que se va tu papá te quedas tú. Sí, ¿no? sí. Ahí como siendo la... Sí, la Tiene cabeza. que ser como este equilibrio, ¿no? Sí, y también creo que mi madre un poco sentí ese peso, ¿no? Como de ahora sos el hombre de la casa y era chico todavía, entonces... Pero no es que anda a trabajar, es más como algo más simbólico. Igual siempre fui bastante, no sé, o sea, creo un poco malcriado y un poco caprichoso, como... No sé, como tampoco me la hicieron tan difícil nadie. Al ser el único también se vuelve mucho amor hacia
Sí, de hecho es uno de los reclamos sobre todo de mi hermana Fátima, como que yo siempre fui el favorito, ¿no? De la familia, pero yo siempre le digo, no es que soy el favorito, soy el único de mi especie. O sea, vos tenés tres más mujeres, ¿entendés? Son cuatro mujeres, entonces, o sea, solo por el lado de género, ¿no? Tipo, me tocó ser el único hombre y hay muchas cosas que no es que soy el favorito, pero mi viejo al fútbol juega solo conmigo, no va a jugar con un hermano mío, entonces no tengo competencia en muchas cosas. Entonces, igual eso siempre lo sentí también, como esa cosa, y me gusta, o sea. Hablando esto del fútbol, ¿qué te gustaba hacer cuando eras pequeño? ¿Con quién jugabas? Creo que un poco de todo, dibujaba, siempre mucho deporte por el lado de mi viejo, dibujar, deporte, jugar con muñecos, la pileta full, horas y horas en la pileta, en la alberca, en el mar, o sea, esto que te decía de que teníamos la posibilidad de vivir 4 meses en la playa, entonces era como nada, vivía descalzo así, como encuerado en un bosque que no había cemento, eran todas calles de arena y de tierra, y ir al mar y hacer surf horas y horas y estar metido en el mar. O sea, creo que he llegado a estar 8 horas en el mar así, pero saliendo a comer algo y volver a entrar, y como esa parte es como la que más me gusta recordar, como esa vida así súper salvaje. No había televisión, teníamos solo una tele con una videocasetera y veíamos las mismas 10 películas los 4 meses, pero no había tampoco mucha necesidad porque era como una conexión con la naturaleza y después ir a pasear al centro comercial y conocer amigos, y toda esa parte de mi infancia es la que más me gusta recordar también. ¿De la infancia recuerdas a algunos amigos? Sí. ¿Conservas algunos? Tengo sí, un par de la primera infancia. Tengo un amigo que quiero mucho, que hicimos la de preescolar juntos, primaria, secundaria, y después fuimos a la universidad juntos. Tuvimos una banda que yo tenía antes que esta. Todo ese grupo, sí, igual como no creo que no, esto que decía antes, que soy una persona que le cuesta ver al otro, y a veces realmente me hago cargo de que no soy un gran amigo. En el sentido de que soy una persona que tiene sentimientos nobles, pero que no sostiene las relaciones convencionalmente. Entonces yo puedo dejar de hablar un montón con un amigo y lo sigo queriendo igual, pero muchas veces se ofenden o se enojan y me dicen: sos un amigo de mierda, porque tipo, no me hablas en 2 años y después me hablas como si no hubiese pasado nada, ¿entendés? Pero sí tengo como ese cariño por personas que son parte de mi historia, ¿no? ¿Qué emoción crees que te caracteriza o te caracteriza desde pequeño? Justo me agarrás como en un momento medio, quizás no el más eufórico, pero creo que te diría la melancolía, que no lo veo como algo malo, pero sí creo que la melancolía es una emoción que me acompañó toda la vida de chico, y no una melancolía de recordar solo cosas, que sí la tengo también, sino una melancolía más como una especie de como medio angustia existencial, digamos. ¿Siempre la has sentido? Sí, y como una ansiedad. Sí, de chico me acuerdo de sentir esa sensación. De muy chico. ¿La has reflejado, digamos, en la vida? Creo que se me refleja más de lo que quisiera en realidad, como incluso siento que quiero hacer una canción feliz y hay algo melancólico en la canción, porque es como que tengo eso incorporado. Sí, es como que es algo que no puedo sacarme de encima, que tal vez no me lo tengo que sacar tampoco, pero no sé, sí, es como es una emoción que siento que tiene mucho que ver con mi esencia. Recordando una vez más la infancia, ¿qué alimentos son los que consumías de manera regular? Creo que como buen argentino, carne, mucha carne. En la infancia, un poco de todo. Creo que mi mamá en eso es como bastante equilibrada, como no sé, como que come siempre un poco de carne, pero también ensalada y verduras y tarta. No,
Me acuerdo que me gustaba mucho lo dulce, mucho más que ahora, que igual me encanta lo dulce, pero tenía como ahí un morbo enorme con las cosas dulces, más de chico. Eh, una alimentación bastante normal, no había, digamos, mi papá es profesor de yoga, pero nunca fue vegetariano, como no había cosas como más establecidas, así era como sí, por ejemplo, que no se tomaba Coca-Cola todos los días, cuestiones de salud, pero no había como una bajada de línea, una orientación con la comida así extrema. ¿Y qué alimentos son los que rechazas o rechazabas? ¿O sabores? De chico, es que no me acuerdo si... O sea, siempre algo de lo que un poco me jacto con Mariel, que es un poco más quisquillosa con la comida, es que creo que no hay algo que no me guste, o sea, realmente, pero todo, o sea, ni siquiera sé bien cuáles son las cosas que normalmente a la gente no le gustan. Creo que no sé cómo... Me gusta todo, o sea, me gusta todo y de chico... Algo que me acuerdo que no me gustaba comer era el pollo, pero mi papá dice que porque me impresionó ver el pollo y la carne como... Y el pollo es como un animal que se compra entero, ¿viste? Como vos compras un pedazo de carne y es un filete ahí, pero creo que ver el pollo me impresionó y como tenía un rechazo con el pollo de chico. Ahora de grande me gusta todo, absolutamente, o sea, todo. No, creo que no hay un alimento que no me guste. ¿Recuerdas con quién comías? ¿Comías solo? ¿Siempre se comía en familia? No, se comía bastante en familia. En general no recuerdo comer solo. Me acuerdo que por lo general había dos platos. Mi mamá siempre hacía como algo de entrada y después otro plato. Como muy normal el tema de la comida, ¿no? Tampoco, bueno, no, mi papá más de cenar todos juntos, sí, como una cosa bastante social y bastante, no sé, como de unión la parte de la comida. ¿Quién influyó en ti para dedicarte a lo que te dedicas de carne y hueso? Que te haya Em, dicho, bueno, que tú dijeras, quiero ser así. Bastante, o sea, por un lado mi familia creo que inevitablemente, porque son, o sea, mi mamá toca el piano, mi papá ama la música, me cantaba de chico canciones de cuna que eran, no sé, temas de Lito Nevia, Spinetta y Silvio Rodríguez. Pero después creo que también eso fue como algo muy... Siempre fui muy de idealizar a los otros, ¿no? Como y tenía todos estos personajes que para mí eran, no sé, increíbles, así, no sé, John Lennon, o sea, como que siempre fui muy... Algo que le dije hace poco a Mariel es como, qué loco cómo pasa el tiempo y le dije como, te juro ya no tengo un ideal, o sea, antes quería ser alguien más, alguien me parecía increíble, alguien, siempre iba variando esa persona, ¿no? Como idealizaba a alguien y me parecía que esa persona y yo nunca iba a ser tan bueno como ese artista o quería ser como ese artista y no sé, naturalmente algo cambió y ya no me pasa con nadie eso. O sea, sí me pasa que un montón de artistas me parecen buenos, pero ya no me... Creo que quizás porque ya estoy dentro de... Quizás necesité eso para meterme dentro de algo y ser músico y todo, y ya ahora no lo necesito porque ya me siento totalmente metido en eso y comprometido con eso, pero no sé, si te digo te tendría que decir un montón de músicos, desde quizás en la adolescencia más Spinetta, Kurt Cobain, John Lennon, no sé, Peter Gabriel incluso, no sé, muchos artistas. O sea, Beethoven, soy fanático de Beethoven, Chopin, o sea, me he leído una biografía así de Beethoven, o sea, como un personaje que me obsesionó mucho, vi todos los documentales que encontré, como, no sé, como creo que con ciertos personajes históricos me obsesioné así mucho. Antonio Vega, que te diría fue el último que me obsesioné, hace muy poco. Pero ya le conocías. No lo conocía, de hecho, lo conocí por Diego de Caifanes
hace una versión de Romance del Curro de Serrat, que es hermosa. Y empecé a conocerlo por ahí, conocía Lucha de Gigantes, creo que la había escuchado alguna vez, y ahí me obsesioné hace poco, este año incluso, el año pasado. Ya que había muerto, digamos. Sí, lamentablemente. Igual como nunca fui de buscar conocer a mis ídolos ni ir a verlos en vivo, tal vez estaba fanatizado con Depeche Mode y tocaban en Argentina y no iba a verlo. No es que era como me obsesiono más con mi viaje con el artista más que con el artista en sí como persona de carne y hueso. Antonio Vega sí me partió la cabeza él, como me obsesioné, creo que me enamoré absolutamente. Hay un documental que se llama Una voz entre mil o algo así que está en YouTube, que dura como 2 horas y te juro que en un momento lo veía casi todos los días, o sea, así súper obsesionado con él, me partió la cabeza él, escucharlo hablar, vi todas sus entrevistas, como... Hay personas que me obsesiono más con la persona que con su obra en sí. O sea, Antonio Vega me parece mucho más que las canciones de Antonio Vega incluso. Lo que conozco de él, ¿no? Lo que percibo de él. En ese camino uno va teniendo maestros, ¿no? Ellos son los que te hablan, digamos, para el arte, pero habrá otras, digamos, otras bellas artes que también inspiran lo que haces, más allá de solo música. No soy tan, creo, viste que hay gente que mira una película y le inspira para hacer música, cosas así, yo no tanto, como que cada arte la tengo, si una película me encanta, pero como no, bueno, seguro que me inspira en algún punto, pero es como muy inconsciente, no soy esa gente que tipo escribe, o perdón, que lee algo y quiere hacer una película, una canción sobre eso que leyó. Como no, creo que no sé, todo es parte del mismo universo artístico y creativo, pero no lo siento tan conectado. Existe entonces, por ejemplo, todos podríamos hablar de cualquier cosa, se puede hacer canción sobre todo, pero ¿cómo seleccionas tú eso que quieres decir? Porque tú te lo puedes decir 1000 veces, ¿no? Pero ¿cómo eliges esta idea, este mensaje o este sentimiento es el que quiero dejar plasmado en una canción y transmitirlo a otra? O hasta en la propia letra. Es algo como muy caótico lo creativo, entonces trato de no ponerme... O sea, hasta acá nunca lo hice. Por ejemplo, algo que me está pasando ahora es que, o sea, hice un disco solista, fuera de Surfistas, que lo compuse de una manera que nunca había compuesto. Con Surfistas estamos componiendo de una manera que nunca habíamos compuesto. El primer disco de Surfistas lo hice de una manera que no tiene nada que ver con el segundo. Entonces trato de siempre, como en esto de que si uno repite los mismos como patrones no consigue distintos resultados, ¿no? Entonces eso estoy como súper obsesionado con eso, o más que obsesionado lo siento como algo tan concreto que ya cuando parto a hacer algo necesito encararlo de un lugar distinto. Entonces con Surfistas estamos haciendo las cosas desde un lugar y algo que me está pasando es que tengo ganas de hacer otro disco solista, pero por ejemplo tengo ganas de hacer por primera vez las letras antes que la música, que es algo que nunca hice. Nunca elegí de qué hablar, siempre como empezaba una canción y después veía qué me iba surgiendo. Quizás en algún caso que hice una canción para mi hermana Verónica como que estaba más definido eso, pero seguro que en el medio de ir haciéndola me di cuenta que esa canción podía hablar de eso. Con los chicos también ahora que hacemos las canciones más como juntos, jugamos a sacar temas o nos reímos y como que se volvió algo mucho más comunitario y me parece muy divertido también descubrir algo que se genera entre más personas, me parece como mucho más enriquecedor y divertido en este momento, pero sí tengo ganas de hacer algo como solista, como más escribir, sentarme a escribir y como tengo una necesidad de decir algunas cosas, tal vez por la edad que ya tengo, y siento que si empezás con la melodía antes de con la letra, no se logra, ¿entendés? Es como, tiene que ser el leitmotiv, tiene que ser lo que querés decir. Entonces estoy como con esto en la cabeza y tengo muchas ganas de ponerme a componer desde ahí, ¿no? Como escribir sobre ciertas cosas que quiero hablar y escribirlo primero, como ponerlo en palabras, y después hacer una música y acomodar la melodía a esa letra. Nunca lo hice, nunca, entonces supongo que va a salir algo muy distinto a lo que vengo haciendo
y espero que salga algo, porque también, a ver si no me sale, tal vez no sale. No, bueno, estaremos deseosos de escucharlo. ¿Se deja de aprender? Hace ratito comentabas, ¿no? Bueno, yo ya alcancé, sin tener que hacer estas comparaciones, aquellos ideales que tenía. Entonces, a veces uno parecería que al ser la flecha, no ser la cabeza de león o de ratón, como queremos ver, ya no estar atrás, no estar al frente, parecería como que uno deja de ver, ¿no? Entonces, deja de aprender. Yo creo que aprender es algo como inherente a estar vivo. A veces uno no se da cuenta de que está aprendiendo. Creo que a veces algo que me gusta, por ejemplo, de mi padre es que es un tipo que se mantiene joven en el sentido de seguir aprendiendo y cuestionándose. Creo que uno deja de aprender cuando se deja de cuestionar y empieza a estar seguro de ciertas cosas. Creo que estoy igual de inseguro que el primer día, pues es como, no sé, tener una canción con, no sé, 1,5 millones de reproducciones, es como en otro momento pensaba que te iba a dar una seguridad y una certeza que hoy en día me doy cuenta que no es nada, no sirve de nada, porque aparte hay otro que tiene 500 millones o 1.000 millones, ¿no? Como que, y aparte de esa canción que logró eso, salió de una manera tan accidental y tan disruptiva que no hay control y nunca podés hacer. Es como que en el fondo no. Creo que uno no deja de aprender nunca y que también uno aprende no sé, de un bebé, o sea, esto que mira una planta 10 minutos. Entonces es como que todo el tiempo estás aprendiendo y al mismo tiempo sí siento que cada vez es como que uno está más trabado con la vida y como más te vas poniendo como más grande y como más desilusionado de uno mismo, como de que es tipo, con todo lo que aprendí sigo con los mismos dolores, con las mismas trabas, como que también hay una parte donde creo que uno empieza a aprender más lento, cuesta más aprender, cuesta más estar permeable a aprender. No sé, es como un trabajo y es como una elección. O sea, estar vivo es aprender y a veces uno dice, loco, te juro que ya estoy como cansado de la vida, es como. Y bueno, pero también si elegís seguir vivo es como que tenés que aprender, sí o sí. O si no, supongo que te vas resintiendo con el mundo y vas sintiendo que todo es una mierda. Es un camino que eligen unos, pero el Sí. otro es como asumir y decir, bueno, hay que continuar. Y sí. Eso es lo que quiero hacer. Para eso nací. ¿Qué se necesita hacer para hacer lo que haces, para vivir de la música? Bueno, igual todavía tengo que hacer otras actividades para sustentarme, que de hecho, justo, nada, como nunca armé algo muy. O sea, creo que una parte de lo que se necesita hacer es no tener un plan B, o eso sentí, y por eso lo hice así. Yo no tengo como otro negocio, otro trabajo, pero entonces tengo que ir a hacer tipo comerciales o extriadas o cualquier cosa que me salga, que justamente en este momento, hace un tiempo no me sale, así que estoy con la soga al cuello. Pero creo que está bueno eso, como jugársela, ¿no? Como no tener plan B. Está bueno en un sentido y está malo en otro. Nada, creo que hay que tener mucha paciencia, mucha automotivación. No sé, es como, creo que lo más parecido es algo que te pone el camino de la música, por lo menos a mí, me puso como muy a prueba todo el tiempo y es como realmente a veces es muy angustiante, como es un camino de pocas certezas, mucha incertidumbre y entonces tenés que forjar como ciertas certezas internas porque externamente tarda mucho en empezar a proyectarse todo eso. Y sobre todo me parece que tiene que haber un amor muy grande por la música y por lo que haces, porque si no, como de no durás un día. No tiene ningún sentido si no. Ese es el principal motivo, ¿no? Y también me parece que hay que buscar buenos. Cabe resaltarlo como en esto de no poder mirar mucho al otro, ¿no? Pero como buscar buenos compañeros de viaje y buenos socios, digamos, buenas personas alrededor. Regresando a tus inicios, ¿cuál es el momento que tú recuerdes? ¿No? ¿Qué factor determina que tú dices, mi plan A es la música? Creo que eso, como estar escuchando, no sé, a Spinetta y mi mamá que se haya ido de la casa, pues
por X motivo, pero sobre todo cuando yo me llevaba alguna materia y me tenía que quedar rindiendo en el colegio, ya era más grande y ella tal vez iba una semana antes a Cariló, o alguna vez que me haya quedado así, escuchar, no sé, Spinetta y ponerme a llorar escuchando música y decir como, o sea, nunca el dibujo me llevó a esta emoción así de llorar, entonces como decir, bueno, tengo que elegir algo, tengo 17 años, tengo que elegir algo para empezar el año que viene, se termina la escuela y, o sea, estoy llorando, escuchando música, es como, no hay nada que te haga sentir algo así, me parece que es bastante claro que tenés que ir por ahí. Eso fue como lo que me dio esa certeza de qué hacer. Esa es una gran lección, ¿no? Uno tiene que tomar decisiones a partir de eso que me hace sentir y no de eso que gano, ¿no? Yo lo hice así. Creo que hay otro camino que es decir, no, bueno, lloro con la música, pero no tengo ganas de no tener un peso o de lidiar con todo esto y voy a buscar un trabajo que me dé una estabilidad en el mundo y bueno, veré después si tengo tiempo de ser feliz. Y tal vez otro elige ese camino y le sale re bien también, ni idea. O sea, yo elegí así. ¿Cómo es vivir dentro tuyo? ¿Dentro mío? ¿Qué encontraríamos? Creo que muchas cosas. Soy una persona bastante desequilibrada emocionalmente en el sentido de que puedo despertarme como con una angustia así enorme y súper como melancólico justamente y ansioso y como con cero ganas y después me tomo unos mates, me siento en el piano y empiezo, y tal vez si me sale una idea, siento que la vida es hermosa y empiezo a hacer una canción y después me frustro por otra cosa, entonces como bastante como con altibajos. Creo que soy un poco atormentado, la verdad, más de lo que me gustaría. Un poco como creo que soy tal vez en este momento, ¿no? Y decir soy, creo que uno es y deja de ser, pero en general creo que me angustio un poco con las cosas. No sé, creo que si adentro mío en este momento, si alguien estuviera, también tendría como ese amor que siento por mi hijo y es como supongo que es una parte adentro mío muy hermosa también. Creo que es un mundo donde se encuentra, como que hay muchas emociones diversas. ¿Tienes fe en algo? No entiendo bien el concepto de fe, o por lo menos no tengo como un concepto bien armado de qué es la fe. Como fe en algo más o en una misión. No sé, no creo que no, en este momento por lo menos no. No, pero no lo digo en un sentido malo, como que no tengo fe tampoco. Como que no sé si es un concepto que hoy en día me siento identificado. Ni peleado, ni que me sostenga la fe. Parece que es como algo un poco más épico de lo que hoy en día estoy más como conectado, que es como más concreto. Sí, como dos visiones, ¿no? Menos de la fe. Una donde Dios decidirá, donde el trabajo constante, ¿no? Me da la seguridad. Ponele que esa fe puedo llegar a tenerla. ¿No? Que tampoco, sí, que tampoco hay, yo siento que no hay garantías de nada, entonces tampoco, no me apoyo mucho en la fe, digamos. ¿Tienes alguna práctica espiritual? No, creo que no. Creo que al mismo tiempo todo depende de dónde lo hagas, puede ser algo espiritual, pero no tengo así como meditar. No sé, como cuando hago yoga no lo hago de un lugar muy espiritual, lo hago más físico. Pero al mismo tiempo te diría que para mí es espiritual crear una canción y tocar el piano y entrenar, como quizás lo veo como cosas espirituales, pero no sé si. Incluso cocinar para mí puede ser algo espiritual, pero no, digamos, no tengo así como un ritual plenamente espiritual, así. Claro, yo creo que a veces la pregunta es a veces complicada, ¿no? Porque creemos que lo espiritual sería una práctica, un algo extra que hago, ¿no? Y lo espiritual está en todo lo que haces. Por eso, ¿no? Yo siento eso. Uno te ve y dice, ahí está el espíritu, claro, ¿no? Claro. Uno escucha hablar de tu pareja y uno dice, ahí está, sí. de tu grupo, de las cosas que nunca medité, por ejemplo, que es algo que dicen que es muy bueno. Pero creo que soy muy ansioso, entonces ¿Ayudaría quizás? Quizás ayudaría, sí. Sí, tendría que empezar.
Y estamos ya casi terminando. Hmm. Me gustaría preguntarte, ¿para qué naciste? Creo que para atravesar este plano, que es el plano de lo corpóreo, de lo terreno, y para atravesar todas las emociones que hay en este plano, creo que para aprender a no juzgar las cosas como bien y mal, o no sé, como para también desaprender y no ser, tratar de ser una persona libre. Creo que hay algo con la libertad y más que nada eso. No siento que haya una misión más trascendental que esa. ¿Hacia dónde vas? Nos comentabas en esta metáfora que tu mamá te decía, dale al clavo, Mm, ¿no? No te canses. Yo te comentaba en esta metáfora de la flecha. mm. ¿Alcanzas a ver hacia dónde vas? No, la verdad que no. Como que no. No. La verdad que no. Porque como también darle al mismo clavo es como. Yo siento que darle al mismo clavo es como seguir conectado con la música, que es algo que me gusta. Eh, pero no, es como que no veo algo en el futuro tan claro, no soy esa gente así que, viste, me veo en el Foro Sol, voy hacia el Foro Sol, llenar el Foro Sol, no sé, como quizás hoy en día no me parece algo tan importante llenar el Foro Sol, quizás con que llene ciertos vacíos que siento dentro mío o con que llene mi vida no sé, relaciones que me hagan bien y con que vea a mi hijo crecer feliz. Creo que si ir hacia ahí, ahora empiezo a ver algo, como lo demás es como cosmético, digamos. O sea, idealmente, obvio, quiero llenar el Foro Sol y todo, pero en el fondo es como no viviría para lograr eso. Viviría para lograr cosas súper trillado, ¿no? Pero para tratar de ser feliz, digamos, o estar menos ansioso, más conectado con la vida, con la gente que quiero, y con eso creo que no necesitas llenar nada más. Después si lo llenás, genial, mejor. Pero podés llenar un estadio y no llenar esos pequeños detalles de la vida, y siento que podés ser muy infeliz llenando un estadio, teniendo éxito, teniendo dinero, que igual quiero hacer más dinero también. ¿Tienes gratitud? ¿Consideras que en ti habita esa actitud? No tanta, ¿eh? Y muchas veces siento que puede ser parte de lo que traba mi vínculo con el universo, y quizás el universo no termina de ser generoso porque yo no termino de ser agradecido. Creo que es una de las cosas que más no me sale natural, la gratitud. Si hoy se acabara este plano material, corporal, ¿cuál es tu mejor obra? Taos, sin duda. Creo que crear una obra que se crea a sí misma es de una, digamos, trascendencia que no tiene comparación con nada. O sea, crear algo que está vivo y que puede elegir. Porque al fin y al cabo hacer una canción es como que es un encuentro con la música y un poco te va invitando a ciertas cosas, pero crear a un ser que es libre, o que creo que creo que también ver a un hijo como una obra es algo como bastante lindo. Eso. Pues muchísimas gracias, Juan. Ay, muchas gracias. Nos has aportado mucho, nos has ayudado a reflexionar y a replantearnos mucho la vida, Bien. ¿no? A mí me hizo muy bien esta entrevista también y la disfruté mucho, los quiero mucho también, así que gracias por haberme invitado. No, a ti por aceptar con tanta agenda. No. Gracias.